¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Damos nuevamente la bienvenida a este seminario internacional Poderes Tradicionales y Órganos Constitucionales Autónomos. En este momento tengo el gusto de presentar al doctor Isaac Augusto Damski, profesor regular adjunto por concurso de Derecho Internacional Administrativo de la Facultad de Derecho de la UBA, miembro titular del European Group of Public Law, perteneciente al European Public Law Organization y de su European Law and Governance School, miembro fundador y titular de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y de la Asociación de Derecho Público del Mercosur, miembro honorario de la Asociación Mexicana y Nicaragüense de Derecho Administrativo y de la Asociación Mexicana de Magistrados en lo Contencioso Administrativo, profesor de posgrado en su especialidad en universidades públicas de América Latina, autor del libro Desde los Derechos, aproximaciones a un derecho administrativo de las personas y la sociedad civil, abogado de empresas contratistas y proveedoras del Estado. Sin más, doy pie al doctor. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi agradecimiento siempre renovado al querido doctor y prestigiosísimo profesor Miguel Alejandro López Olvera por casi 2 décadas de fructífera colaboración académica y de tantas horas de pensamiento y obra conjunta. El tema que me convoca es la vertebración de los organismos constitucionales autónomos en Argentina, pero principalmente, honrando esta mesa, los motivos que lo inspiraron. Y entonces, para ello, vamos a intentar extractar una serie de ideas que principian por decir que la Constitución Nacional Argentina, reformada en 1994, comportó sin dudas un significativo avance en la consolidación de la vida democrática de mi país. Vida democrática que comienza parcialmente a normalizarse en 1983. La Constitución reformada intentó quizás estar a la altura de ese especial momento histórico de consolidación, para lo cual de alguna manera tomó en cuenta las sombrías realidades de la traumática historia argentina acaecida entre 1930 y 1983 y acaso procuró incorporar aquellas mejoras indispensables al sistema de derechos y al sistema de poder destinadas a erigir protecciones institucionales que intentaran interdictar los riesgos de recrear ese funesto pasado de trágicas inestabilidades institucionales signadas por las intermitentes dictaduras cívico-militares que asolaron a mi país durante buena parte del siglo XX. La historia argentina del siglo pasado, especialmente desde 1930, se marcó por la fragilidad de los poderes formales constituidos. El aludido cuadro de inestabilidad y fragilidad institucional extrema reconoció intervalos democráticos, pero que resultaron fuertemente repelidos por brutales y sucesivos golpes militares. La historia del siglo XX de mi país exhibe el padecimiento de la pulverización de derechos fundamentales, derechos conquistados al fragor de gobiernos democráticos, y al fragor de este proceso fue que doctrinas obscuras, legitimadoras del poder, encontraron terreno muy fértil en la desvalida vida institucional argentina. Esto permitió, durante el siglo XX, una concentración y legitimación del poder central, expandiendo aún más los confines del hiperpresidencialismo argentino y sus potestades de actuación. En el núcleo del siglo XX, jurídicamente, florecieron doctrinas como las del carácter in fieri del derecho público, un derecho público en permanente formación, que justificaba la imposibilidad de su racionalización y reducción normativa, la supuesta verificación de zonas de reserva de la administración, por ende exentas del control judicial y del imperio de la decisión fundada,
la progresiva ampliación, expansión y justificación de los poderes reglamentarios del Poder Ejecutivo, hasta con fines inimaginables en el texto constitucional originario de mi país, más una reelaboración de la teoría de la organización administrativa, cuya significancia jurídica en sus principios de estructuración tales como la competencia y la jerarquía, resultaron reescritos bajo un sesgo militarista que luego fue proyectado al régimen del procedimiento administrativo que ostentó un marcado tinte inquisitivo, que en lugar de operar una reducción de la discrecionalidad administrativa, fungió como un legitimador de la razón de Estado. Esto a su vez impregnó técnicas de supresión de derechos, permitiendo burlar elementales postulados constitucionales, al abrigo del desarrollo de la teoría del poder de policía, y permitió el ejercicio de la actuación represiva estatal al abrigo de las categorías de policía administrativa, por las que se desnaturalizaron las potestades y garantías sancionatorias, inaplicando garantías mínimas del derecho de defensa vigente ya en la génesis constitucional de 1853. Todo esto fue mediante el fortalecimiento exponencial de una organización piramidal central convergente en un poder ejecutivo que en los hechos reunía la suma del poder público. Dentro de este esquema de centralización, se utilizó luego para el desarrollo de actividades económicas el esquema opuesto, el esquema de descentralización, desarrollando empresas públicas sometidas al derecho privado, pero que se descentralizaban no para una mejor toma de decisión, sino para una mejor concentración, para operar una mejor válvula de escape al existente sistema de contralores presupuestarios y administrativos. Vale decir que la descentralización operacional de las empresas públicas de mi país fungieron como una exquisita técnica de catalización de prácticas corruptas, porque se las sacaba del derecho público y se las sacaba del sistema de contralores públicos. Dentro de esta sombría realidad argentina, jurídica e institucional, llega el contexto de restauración democrática de 1983 y a partir de allí llegaremos luego a la reforma constitucional de 1994, cimiento de construcción de lo que tenemos que estudiar hoy, los organismos constitucionales autónomos, pero en clave argentina. Demos el paso siguiente. La idea de reformar la Constitución se encontraba presente en este ciclo de restauración democrática de 1983. ¿Cuál era el motivo fundante? ¿Cuál era la razón de ser? Campeaba el consenso en torno a la finalidad de revivificar la finalidad del texto constitucional como reordenador de la vida institucional mediante el fortalecimiento del sistema de derechos, a la luz de un anhelado sesgo deliberativo y participativo a través de contenidos concretos. Pero al mismo tiempo, la idea que campeaba era la del desarrollo de un sistema de poder afincado en autoridades constitucionales independientes y el refuerzo de las autonomías institucionales y territoriales a través de la consagración constitucional. El paso fundacional lo vamos a encontrar en trabajos que están documentados y que fueron realizados por el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que funcionó como un organismo consultivo del Poder Ejecutivo de la Nación Argentina y sesionó entre 1985 y 1987 bajo la conducción de ese genial jurista que fue Carlos Nino. Bajo él se trabajó una serie de documentos que se denominaron Reforma Constitucional, dictamen preliminar del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Estos documentos, que luego Nino, en la crítica que él redactará, ya frustrado porque la Constitución finalmente redactada no tuvo nada que ver con lo original, él la llamará la Constitución deseada. El hito siguiente lo constituyó el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos
fungió como un pacto estrictamente político, en el cual se toman estos contenidos, estas ratios de intentar una democracia deliberativa, participativa, una mayor autonomización institucional y territorial, pero que sin embargo dio lugar a lo que se denominó, o a lo que Carlos Nino, en el ocaso de su corta y fraguada vida, denominó la Constitución posible, finalmente adoptada, que reconoce entre sus principales aciertos, porque los tuvo, la especificación de los nuevos derechos y garantías, la jerarquización constitucional de los tratados de derechos humanos, ya en 1994, la plasmación de algunos instrumentos participativos, tales como la audiencia pública, la iniciativa y la consulta popular, aunque estos últimos dos fueron siempre o desde siempre inaplicados. También, en lo que nos importa, se proclamó la autonomía del municipio y se jerarquizó a la capital de mi país, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, como un municipio autónomo. Ni municipio ni provincia, ciudad autónoma. Ahora, entrando ya de lleno, ¿cuáles son las autoridades independientes que nos provee la Constitución reformada? La reforma constitucional reconoció a las siguientes autoridades independientes: el Consejo de la Magistratura, que lleva la matrícula judicial, pero que no designa jueces; el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que existe y tiene estatus constitucional, pero no sustancia procesos; el Ministerio Público, que en rigor de verdad funge como una descentralización o desconcentración del Ministerio de Justicia de la Nación; la Auditoría General de la Nación, jerarquizada como el titular de la potestad de control, pero que sin embargo no tiene potestades para intervenir en los ciclos de ejecución presupuestaria; y finalmente el Defensor del Pueblo, que al día de hoy llevamos 8 años de cargo vacante. Ahora bien, doy un paso adelante en las debilidades del texto posible. El texto que se sancionó. Existe consenso en señalar en que esto de la Constitución posible fue demasiado, porque el hiperpresidencialismo que se quiso combatir en rigor de verdad se exaltó. Y nuestro sistema constitucional argentino tiene hoy un hiperpresidencialismo mayor que el que tenía antes. ¿Por qué? Por la habilitación presidencial que le atribuyó el texto constitucional en orden a autorizarlo al dictado de reglamentos de necesidad y urgencia, al dictado de reglamentos de legislación delegada, todo lo cual debilitó y confinó al rincón de los recuerdos al Congreso de la Nación. Así, planteadas brevemente estas razones, quiero brevemente intentar presentar una idea central y abstracta, que si bien campea o se infiere, quiere tomar una breve forma y se refiere a la gran dificultad que exhibe el modelo argentino de organismos constitucionales autónomos para responder a los cánones estrictos que impone este tipo de diseño institucional. Para ello diré lo siguiente. La idea que inspira la creación de un ente o autoridad autónoma procura lograr independencia de gobierno, independencia de criterio y además neutralidad política de gestión. Es decir, los dos atributos indispensables que tiene que tener una OCA es independencia de criterio, vuelvo a decirlo, y ejercicio por parte del ente de un control por oposición. Esto se refuerza por intermedio de la designación de directivos bajo ratios de profesionalismo y no bajo ratios políticas. Se pretende garantizar una gestión aventada del riesgo de las interferencias, aventada del riesgo de la imposición de criterios, instrucciones o mecanismos propios del control jerárquico o del control político. Se intenta asegurar mediante las OCA una gestión neutral. Estructuralmente se piensa que esto es posible lograrlo mediante el desarrollo de una estructura orgánica y funcional separada del gobierno. Para esto se procura evitar que el personal directivo sea designado bajo ratios de representatividad política. Se procura evitar que el órgano directivo pueda ser removido discrecionalmente. Y en lo que respecta a los poderes reales, a los grupos económicos con real capacidad de imposición, desde siempre se discutió que se pretende evitar el fenómeno de la, entre comillas, captación del ente, básicamente en materia de regulación y control de actividades económicas. Ahora bien, ¿de dónde viene esto de las OCAs? En los Estados Unidos, esta especial estructura se encarna en lo que se denominan las agencias o comisiones independientes. Estas son creadas por leyes formales mediante las que se atribuyen a la agencia una potestad normativa para dictar normas generales e individuales sobre su ámbito de actuación.
También se los dota de potestad resolutoria y de potestad de ejecución. Están gobernadas por un órgano directivo cuyos miembros no pueden ser libremente removidos y se encuentra excluido el control presidencial. Ahora, en el caso argentino, estamos muy lejos de todo esto. Es muy difícil validar estos atributos por la propia dinámica institucional y por la propia dinámica cultural. En ninguno de los casos los entes constitucionales de mi país son autónomos en el sentido de tener una independencia política real. En el caso de la Auditoría General, el criterio de representatividad política inversa está constitucionalmente asegurado al establecerse que la presidencia del máximo órgano de Contralor le corresponde a la primer minoría electoral. La gran diferencia también con el sistema norteamericano, que en mi país se sostuvo como el sistema que nos nutrió, la gran diferencia consiste en la falta de independencia real del poder. Y básicamente se trata de entidades autárquicas dotadas con algunos niveles de autonomía, pero insuficiente. Por lo tanto, la independencia funcional es una asignatura pendiente. Además, tienen un cuadro de muy difusas potestades para cumplir su objeto, porque no queda claro qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y terminan siendo organismos consultivos. Veamos. En el caso del Consejo de la Magistratura de la Nación, paradójicamente, si bien sustancia los procedimientos para designar a los magistrados, el procedimiento concluye con la recomendación de una terna de 3 candidatos para que sea el poder político quien designe. Por lo tanto, el Consejo de la Magistratura selecciona pero no designa magistrados. En el caso de la Auditoría General, se encuentra vedada de emitir observaciones. La Auditoría General, el órgano de Contralor, está impedido de imponer sanciones. Se le tiene prohibido imponer o intervenir en forma activa e impeditiva frente a actos que comporten desvíos. No solo porque su intervención previa y concomitante ha sido suprimida, sino porque lisa y llanamente no se les atribuyó esta función. Se les atribuyó solamente una función de control posterior y a ejercicio presupuestario vencido. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace el órgano de control en mi país? Emitir un informe. ¿Y ese informe qué estructura tiene? ¿Qué es lo que ese informe puede producir? Observaciones y recomendaciones, pero no tiene real capacidad para intervenir. Porque en mi país el sistema de control es un sistema de control ex post facto. No hay control previo, no hay control posterior. Hay una tierra arrasada. Se dificulta un control contextualizado, oportuno y conducente para el logro de los postulados del control eficiente. ¿Y esto de dónde viene? Hay que decir que los motivos reales de este sistema no son otros que el modelo de control instaurado en el llamado Consenso de Washington, que sobre finales de la década de 1980 propiciaba la implementación de un conjunto de reformas administrativas para países en desarrollo, en los cuales se propició la liberalización de la economía mundial mediante el disciplinamiento fiscal y el redireccionamiento del gasto público. La liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa, es decir, remover los controles, la privatización de empresas estatales, la desregulación del fomento de la competencia, y para todo esto era necesario reformular a los organismos de control superior de los estados. Y esto era básico, ¿por qué? Para evitar indebidas interferencias administrativas no deseadas sobre la gestión financiera de la contratación pública, de la alta contratación pública, la de inversión. Para esto se pensó que el control debía ser una autoridad independiente, pero externa, marcadamente recortada en sus funciones y confinada al ejercicio de un control posterior que coadyuve en la implantación ¿de qué? ¿De controles? No. En la implantación de la liberalización de todos los sectores regulados, privatizados y objeto de la inversión extranjera, a fin de asegurar que la mejor aplicación, la gestión más eficiente, no, a fin de asegurar la libre circulación de capital y el libre desenvolvimiento de la gestión bajo
las premisas de la gestión ágil sin barreras. La consolidación de una real autonomía sigue siendo una asignatura pendiente en mi país. Los órganos constitucionales autónomos, aún los consagrados, siguen siendo rehenes de la designación y de la interferencia política y con muy difusos poderes reales de intervención. La dinámica institucional es elocuente al exhibir que en realidad no nos encontramos en el orden constitucional contemporáneo de mi país con la aparición de organismos que operen en concreto por fuera de la influencia de los poderes, de los tres poderes establecidos, ni tampoco más allá de las divisiones de los poderes tradicionales, porque en mayor o menor medida las OCAs terminan dependiendo formal o informalmente de los resortes de expresión de la voluntad y de los consensos. Los consensos políticos, no técnicos. Al igual que explícita y específicamente dependen de los poderes constituidos. Entonces, no es osado verificar que muchas veces la función de los organismos constitucionales autónomos se reduce a la de legitimar, darle apariencia de legalidad a decisiones adoptadas bajo racionalidades distintas y por actores difusos e impersonales. En mi país se suele decir, los organismos autónomos son en realidad una escribanía de negocios que se celebran en otro lado. Ahora bien, quiero dar una pequeña visión optimista y esperanzadora. A pesar de estas observaciones presentadas, a grosso modo, aún así, lo que tenemos comporta un avance, reviste una enorme potencialidad afincada en su importancia porque están previstas constitucionalmente, y en su utilidad para erigirse verdaderamente algún día, quizás así sea, como neutralizadores de los poderes tradicionales y neutralizadores de las presiones y de los avatares de los comportamientos partidarios coyunturales, especialmente frente a cuestiones de alta significación política y fundamentalmente económica, y porque además en su actuación está garantida un mínimo de independencia mediante la que se transparente una porción aún insuficiente de gestión pública. Ahora, creo que no me aventuro si digo que en nuestro contexto latino resulta tangible el riesgo cierto, siempre presente, de que los organismos autónomos en realidad solo sirvan, esto mismo que estoy señalando, a suscribir y ejecutar decisiones que se adoptan en otros lugares. Quiero terminar diciéndoles que el derecho es un fenómeno evidentemente cultural, dentro del cual el éxito o el fracaso de una institución determinada, como la que me he propuesto compartir con ustedes, al abordar la Organización Constitucional Autónoma de Control en Argentina o en general y en sus problemáticas fundantes, depende del contexto cultural histórico situado dentro del cual se inscriba. Quizás no sea una fórmula feliz y acorde a nuestra propia cultura de marcado sesgo hiperpresidencialista, la de adoptar y ponderar o sobreponderar a las autoridades independientes. Todo depende del contexto cultural histórico situado dentro del cual se inscriba. Somos lo que nosotros decidamos hacer en nuestro tiempo, o seremos nosotros los latinos, los que otros nos dicten hacer con nuestro tiempo. Por eso quiero terminar con una invocación, junto con el polémico autor judío austrohúngaro Wilhelm Reich, discípulo de Freud, quien en su escrito Hey Little Man decía: tú eres heredero de un terrible pasado. Tu herencia te quema las manos. Dejas que los hombres en el poder lo asuman en tu nombre y solo demasiado tarde reconocen que te engañaron una vez más.
Tu grandeza es la única esperanza que nos resta a todos. Vivirás bien y en paz cuando la vida signifique para ti más que la seguridad y el amor más que el dinero. Cuando tu forma de pensar esté en armonía con tu forma de sentir. Cuando te sea posible reconocer el crepúsculo de una vieja era. Cuando sientas que tu espíritu se engrandece conociendo la verdad y cuando las formalidades te inspiren horror. Muchas gracias, que así sea. Muchísimas gracias, doctor Isaac. Bueno, de la brillante ponencia que acaba de dictar, podemos destacar que nos ha mencionado las autoridades independientes de Argentina, que ha marcado una idea central sobre cuáles son esos elementos esenciales, ¿no? La independencia de criterio, independencia de gobierno, la neutralidad política, ¿no? Esos criterios esenciales. Y también tenemos estos motivos reales, creados en el Consenso de Washington. Veo en su ponencia que hay una visión crítica hacia estos órganos constitucionales autónomos, pero esta visión crítica intuyo que es para mejora desde su punto de vista y tiene una esperanza positiva. Muchísimas gracias, doctor. Ahora me va a tocar presentar, sí, adelante. Yo tomo esto de lo positivo, porque en rigor de verdad, dice uno de mis maestros, un pesimista no es otra cosa sino un optimista informado. Claro. Muchas gracias, doctor. Ahora toca el turno de presentar al licenciado Gerardo Acuaite González. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, en la cual ha cursado los siguientes diplomados: Política, Derecho y Gestión Ambiental, diplomado en Derecho Energético y diplomado en Derechos Humanos, Derecho Indígena y la Participación de las Mujeres del Siglo XXI. Formó parte del comité organizador del Congreso de Derecho Electoral y Parlamentario celebrado en la UAM, Azcapotzalco, del 30 de mayo al 2 de junio de 2017, y ha impartido cursos en materia de organismos constitucionales autónomos para alumnos de la licenciatura en Derecho de la UAM Azcapotzalco. Sin más, le cedo la palabra. Buenas tardes. Primero quiero agradecer al doctor Miguel Alejandro por la oportunidad que nos brindó para participar en este seminario y también a su lado en el proyecto de investigación que está dirigiendo. También es para mí un honor compartir la mesa con la doctora Susana y con el doctor Isaac. Y pues nos toca hablar en esta mesa sobre los motivos para la creación de los organismos constitucionales autónomos. Yo quiero partir de la premisa de que estos órganos ya existían previamente antes de que se les dotara de autonomía constitucional. Yo lo llamo en una metáfora que cumplieron su mayoría de edad. En ese sentido, salieron de la esfera de la administración pública federal al aprobarse las reformas constitucionales con las cuales se les dota de autonomía. Pero para comenzar a entender este tipo de entes, cabe primero tener una definición clara sobre lo que significan. Esta tarea no es sencilla. Si se busca una definición constitucional en el texto constitucional, nos damos cuenta que esta no existe. No hay algún capítulo, no hay algún artículo que nos dé alguna definición como tal de un órgano constitucional autónomo. Es más, y lo habíamos visto en la presentación del documento de trabajo que dio inicio a este seminario internacional, existen muchas denominaciones a lo largo del cuerpo constitucional. Hemos señalado que existe la denominación de órgano constitucional, organismo constitucional, órgano público autónomo, organismo público autónomo, organismos con autonomía reconocida en esta Constitución para efectos del artículo 74, fracción octava, y organismos a los que esta Constitución otorga autonomía.
Este problema no es solo semántico. Este problema consideramos que abona a la confusión y a la posible… abona a que las personas que no están tan enteradas respecto al tema y al derecho constitucional los confundan con otros órganos que tienen características similares. Estoy hablando de los órganos desconcentrados y de los organismos descentralizados. Como bien saben, estos dos tipos de entes forman parte de la Administración Pública Federal, ya sea centralizada o paraestatal, y al no existir, como refería, una definición en el cuerpo constitucional respecto a qué es un OCA, en ocasiones resulta motivo de confusión y se puede confundir con estos tipos de entes a los que me he referido. Pero el problema no solo radica en la denominación o en las múltiples denominaciones que tienen este tipo de entes. También existe estas dos definiciones de las que hablé casi al final. En el cuerpo constitucional se habla de organismos con autonomía reconocida en la Constitución y de organismos a los que esta Constitución otorga autonomía. Esto nos lleva a pensar que probablemente ya existía una autonomía previa y que fue la Constitución la que la reconoció solamente, o que el órgano reformador de la Constitución fue quien les otorgó a determinados entes este tipo de autonomía. Estas preguntas yo creo que podrán ser parte de una investigación posterior, ya respecto nada más al carácter o al concepto de autonomía. Ahorita lo que nos trae a esta mesa es para definir o tratar de dar las razones, las causas que dieron motivo a esta elevación al rango constitucional de su autonomía. Si no existe una definición en la Constitución federal, tenemos que acudir a las constituciones locales. Y afortunadamente en la Constitución del Estado de Colima existe una definición que consideramos es bastante completa. El artículo 22 establece que los órganos autónomos son instituciones que expresamente se definen como tales por esta Constitución. Primer característica. Es decir, se debe de explicitar en el texto constitucional que estos son organismos constitucionales autónomos. Además, nos dice el artículo que deben de contar con personalidad jurídica y patrimonio propios. Segunda característica. En este punto también quiero hacer referencia al diagnóstico que presentamos al momento de abrir los trabajos de este seminario, en el sentido de que existía un tribunal electoral local, me parece que del estado de Chihuahua, que contaba con una de estas características y no con la otra. Es decir, contaba con patrimonio propio. En el texto constitucional del Estado de Chihuahua decía que el Tribunal Electoral cuenta con patrimonio propio, pero no le otorga personalidad jurídica. Esto quiero creer que se debe a un error o una falta de técnica legislativa más que de una situación exprofeso. Bueno, sigo con la definición de organismos constitucionales autónomos en el texto de la Constitución de Colima. Tercera característica, gozan de independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración. Aquí también cabe aclarar lo que se mencionaba en una mesa anterior entre la distinción de independencia y autonomía. Es aquí claro la distinción que hace el constituyente local al decir que deben de tener independencia en las decisiones, funcionamiento y administración, y sigue la definición diciendo que los dota de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. Además, les da de independencia y los dota de autonomía para ejercer funciones primarias u originarias del Estado que requieren una especialización para ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. En mi opinión, esta es de las definiciones que revisamos en los textos constitucionales locales, que es de las más completas, puesto que a partir de esta establece características que nos ayudan a delimitar el tipo de organismos a los que hacemos referencia y que no existe, como lo mencioné en un principio, en la Constitución Federal. Además, podríamos acudir a definiciones legales, pero desgraciadamente nuestro ordenamiento legal no da una definición legal propiamente.
Solo voy a hacer referencia a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahí se da someramente una definición del término, pero creo que no abarca completamente lo que debe de ser, las características, y es más, abona a esta confusión entre los términos a la que ya había hecho mención. Como habíamos visto del concepto que les acabo de leer, podemos inferir cuáles son las características establecidas en este cuerpo, en esta Constitución. No voy a hablar de las características doctrinarias porque esas ya las han tratado en otras mesas, haciendo alusión al español García Pelayo con sus clásicas elementos esenciales que deben de tener, y vamos a hacer referencia a estas 5 características. Se mencionan expresamente en la Constitución, ya lo habíamos dicho. Al respecto, el director de este Instituto de Investigaciones Jurídicas dice que esta mención expresa se debe a su creación inmediata desde la Constitución, es decir, se crean en el cuerpo de la Constitución. Y lo que nos dice es que no se encuentran en ese sentido subordinados a ninguno de los otros 3 poderes tradicionales. Esto es un hecho que se puede verificar de manera muy fácil y que nosotros hemos usado como un criterio de distinción para poder señalar cuando estamos en presencia de un OCA y cuando estamos en presencia de otro organismo con características distintas. En este sentido, no estamos tomando en cuenta, a pesar de esta mención expresa en la Constitución, ni a las universidades ni a los tribunales agrarios. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta que la autonomía que tienen tanto la universidad como los tribunales agrarios está dada por ley. En ese sentido hablamos de otro concepto, una autonomía legal, porque deriva directamente de la ley, no del cuerpo, no del texto constitucional. Esa es otra diferencia entre las autonomías que hemos dicho. Segunda característica, tienen personalidad y jurídica y patrimonio propio. Ya les mencioné el caso del Tribunal Electoral de Chihuahua. Cuentan con autonomía presupuestaria, técnica, de gestión y funcional. En este sentido, también cabe recordar lo que mencionaba el doctor Astudillo en la mesa número 1 conceptual de este seminario, en el sentido de que él solo se refiere a que existen 2 tipos de autonomía, la autonomía plena y una semiautonomía, que es, él lo decía, una autonomía que no tiene adjetivos y una autonomía adjetivada. Es decir, cuando ya estamos hablando de autonomía de gestión, de autonomía funcional, de autonomía presupuestaria, financiera, ya estamos acotando esta autonomía plena. En ese sentido, nosotros queremos mencionar que si se da una definición en el texto constitucional, esta debería de darse lo más abierta posible, es decir, se les debería de dar una autonomía plena a este tipo de entes y después ya se debería de acotar. Ya mencioné las otras 2 características: ejercen funciones primarias o originarias del Estado y gozan de independencia respecto de los poderes tradicionales, con los cuales mantienen relaciones de coordinación. Pero ¿cómo es que aparecen estos tipos de entes en el sistema jurídico nacional? Para esto nos vamos a remontar a la década de los 90, cuando a varios de estos tipos de entes se les dotó de autonomía constitucional con la finalidad de desvincularlos del Poder Ejecutivo y para, de esta forma, alejarlos de influencias políticas para asegurar su imparcialidad en la toma de decisiones. Creo que es casi el mismo caso que en Argentina. Sin embargo, existían solamente 4 de estos. Es en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto cuando estos entes proliferan y se eleva su número hasta llegar a 10. Pero ¿por qué surgen estos 6 entes nuevos en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Voy a hacer referencias, cuál es su origen legal, digamos, su origen constitucional. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación debe ser un organismo descentralizado, pasa a ser un organismo constitucional autónomo, producto de la reforma educativa.
estamos hablando ya de un ente extinto, lo que da también lugar a otra línea de investigación, porque hasta antes de que se le quitara la autonomía constitucional al INE, no habíamos visto este caso, ¿no? O sea, pensábamos que estos entes habían llegado para quedarse, pero ya vemos que no. Segundo, tanto Instituto Federal de Telecomunicaciones como Comisión Federal de Competencia Económica. Ambos se crean por la reforma en materia de telecomunicaciones del año 2013. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, antes Comisión Federal de Telecomunicaciones, era desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones. Su origen data del 1996 y la Comisión Federal de Competencia data de 1993, que se crea como desconcentrado de la Secretaría de Economía. Por otro lado, el INAI, que en un principio fue descentralizado, después cambia su denominación a IFAI, el IFAI a hoy INAI, primero como descentralizado y ya después, con motivo de la reforma en materia de transparencia, cambia su categoría a organismo constitucional autónomo. Y por último, digamos que el último ente que adquiere esta relevancia, esta categoría, es la Fiscalía General de la República, cuyo origen como Procuraduría y que formaba parte de la Administración Pública data de 1934. Por eso es que yo digo que no es que se creen este tipo de órganos constitucionales autónomos, más bien adquieren una autonomía que no tenían previamente, los apartan del ámbito del poder ejecutivo, de la administración pública, y se les da nuevas atribuciones, nuevas facultades. Lo que yo llamo que adquieren o ganan su mayoría de edad. Las causas, pues en el régimen mexicano comienza en la última década del siglo XX como producto de un paulatino desprestigio debido a la actuación ineficiente de los órganos del poder del Estado. También, al obtener esta mayoría de edad a la que me refiero, nos dice el doctor Pedro Salazar, se altera el marco de competencias del titular del Ejecutivo, es decir, se acotan sus funciones, se acota su ámbito, su esfera de competencia y estas atribuciones, estas facultades pasan a la esfera de los OCAS. Pero también supone una transformación en el sistema de pesos, de frenos y contrapesos y en la distribución de las esferas competenciales de los otros poderes. Por ejemplo, en lo que el doctor Astudillo define como estatuto jurídico de los titulares de los OCAS, cuando se establecen que en los mecanismos de designación de los titulares de los mismos debe de participar el Poder Legislativo junto al Poder Ejecutivo, se fortalece la esfera legislativa sobre la esfera del Poder Ejecutivo. Ahora, daremos las causas o razones que hemos detectado y que motivaron la creación de este tipo de entes en el sistema, en la realidad del sistema jurídico mexicano. Las hemos clasificado en cuatro razones o cuatro causas. Las causas de tipo político, las causas de tipo económico, las causas de carácter externo que tienen mucho que ver con la experiencia argentina y las causas de tipo técnico. Voy a comenzar por las más fáciles, las causas de tipo técnico. Se pretende que haya un trabajo, un actuar de este tipo de entes altamente especializado. Y derivado de esa especialización técnica, si la combinamos con su carácter apolítico, con la neutralidad, con la pureza, le decía el doctor Cárdenas en la mañana, se puede abundar en la confiabilidad respecto a la información que estos tipos de entes generan. Casos muy específicos, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y del Banco de México, sobre todo en cuestión de los datos que manejan, de los datos que nos informan. Las razones de tipo político. En un principio se pretendía legitimar al Estado, es decir, existía un sentimiento generalizado de desconfianza en las funciones estatales. Concretamente, estamos hablando del Instituto Federal Electoral en un principio respecto a la organización de las elecciones, respecto a la desconfianza en la materia electoral. También aquí cabe aclarar que hemos
denominado que existen OCAs de primera generación y de segunda generación. Ya lo mencioné en un principio, los OCAs de primera generación fueron los que se crearon desde 1993 hasta 2003 aproximadamente, 2004, y los OCAs de segunda generación son los que se crean durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto con motivo de las reformas estructurales. Entonces, en un principio, a los OCAs de primera generación se debía o se crean debido a una exigencia social derivado de esta desconfianza, de este sentimiento de desconfianza que existía por parte de la sociedad. Pero cuando se crean los OCAs de segunda generación ya existe una razón que es eminentemente producto de negociación de las fuerzas políticas. Lo explicaba muy bien en la mañana el doctor Cárdenas. Pero en ese sentido no va solo ahí, porque estas fuerzas políticas, llámese partidos políticos, en realidad representan o protegen a otros protegen a otros actores. ¿Cuáles son estos actores? Son los factores reales de poder. Entonces nos damos cuenta que si en un principio se crearon este tipo de entes para dotarles de neutralidad política, para quitarlos de esta esfera, al final llegamos a una influencia de otro tipo de factores, de otro tipo de poderes primero en su composición y después, obviamente, en la composición para después incidir en las decisiones que toman estos entes, ya sea regulando el sector de telecomunicaciones, ya sea regulando el sector económico en cuestión de competencia económica. Y por último, yo considero que dentro de estas causas políticas, obviamente está, y volvemos al principio, quitarle la esfera de acción al presidente, al Poder Ejecutivo. Y aquí me hago esta pregunta: ¿acaso los firmantes del Pacto por México, que fueron los que decidieron este paquete de reformas estructurales al inicio del sexenio, sabían o tenían una idea de cuáles iban a ser los resultados en las elecciones federales de 2018? ¿O pensaban, asumían que tal vez no les iba a resultar favorables? Y por eso, primero, dotaron de autonomía constitucional a algunos entes para de esta forma quitarle poder al titular del Ejecutivo y después elegir a los órganos de dirección, digamos, tener unos autónomos a modo, que en realidad ya no son tan autónomos. Pero como decía el doctor Isaac, no hay que ser tan pesimistas en este sentido, hay que ver con un poco de esperanza este tipo de fenómenos, este tipo de instituciones, y así como sirven para acotar el poder del presidente, también podrían servir para acotar el poder de los poderes fácticos. En este sentido, podría acotar los poderes económicos, mediáticos, políticos, obviamente con un rediseño institucional, con unos procesos de designación de sus órganos directivos en los que de verdad no exista una influencia de la partidocracia, como le decimos. ¿Cuáles son las razones de tipo económico? En este caso solo quiero mencionar el caso de Banco de México. En un principio lo que se trató fue evitar el control gubernamental discrecional. Sabemos que en un momento determinado el poder político que tenía el presidente sobre el Banco de México era demasiado, y lo que se intenta es sustraer del control del gobierno la potestad de determinar el poder adquisitivo de la moneda nacional. Esto con el fin de evitar tantas crisis recurrentes y fenómenos de inflación. Y por último, las razones de carácter externo, que en este caso coincidimos con la participación del doctor Isaac, en el sentido de que algunos OCAs, sobre todo los de carácter económico, llámese Banco de México, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia Económica, son o fueron dotados de autonomía constitucional debido a recomendaciones de organismos financieros internacionales, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Entonces no está solo Argentina en ese, la influencia es hacia varios países de Latinoamérica. Lo anterior obviamente para garantizar a los inversionistas extranjeros, garantizar sus inversiones.
El doctor Cárdenas en la mañana los llamaba los hijos del neoliberalismo, en esta metáfora a la que yo hago referencia de que adquieren su mayoría de edad. ¿Cómo podemos concluir? Primero, que es notoria la falta de técnica constitucional, es notoria la falta de técnica legislativa. Por un punto, deberíamos de tener una definición en el cuerpo normativo, así como tenemos definiciones de otros conceptos, de otras instituciones, deberíamos de tener una definición de lo que significa o de lo que es un NOCA, para evitar confundirlo con algunos otros entes. Cuando estuvimos haciendo el trabajo que se presentó en la mañana respecto a los OCAs locales, pues ese era el principal motivo de discusión, porque, bueno, en aspecto metodológico, porque teníamos que determinar cuáles eran los criterios que íbamos a manejar para saber si uno era o no, y para saber si lo incluíamos dentro del diagnóstico. Y no solo eso, falta también una reforma constitucional, de esto ya lo había mencionado el doctor Ackerman, el doctor Cárdenas, la mayoría de la doctrina coincide en decir que hace falta una reforma que no solo dé aspectos comunes, rasgos comunes que deben de compartir este tipo de entes, sino que también se ubiquen en algún apartado en específico de la Constitución. Si al final van a ser parte del Estado, deberían de estar en un capítulo específico en la parte orgánica de la Constitución y debería de establecer someramente cuáles son las características que deben de tener este tipo de entes. Segundo, si nuestra Constitución es directriz, si nuestra Constitución es carta de navegación de un Estado hacia un Estado constitucional de derecho, y si partimos de que todo poder público dimana del pueblo, cuando en esta Constitución se establecen otro tipo de entes, particularmente estos que realizan funciones de gobierno y que atomizan el poder público, establecido en el artículo 41, tendría que participar el pueblo, es decir, la sociedad, en la determinación de su número, es decir, tendríamos que hacer valer este pacto social. Tendría que hacerse un nuevo pacto social, tal vez, en el que se debatiera una nueva estructura del Estado y con lo que todo eso significa, es decir, cuántos órganos, qué tipo de autonomía, cuáles van a ser sus funciones y qué estructura van a tener. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Cuaite, por esta brillante exposición. Usted ha puesto el énfasis en la confusión que se crea a partir de no tener una definición de lo que es un órgano constitucional autónomo y menciona que debe de darse una autonomía, un concepto de autonomía general en el texto constitucional. Además, ha planteado que a partir del gobierno de Peña Nieto es que empieza a haber una proliferación de estos organismos y que, contrario a lo que se pensaba que llegaron para quedarse, se dio el caso del INEE. Por su parte también ha aportado lo que en sus palabras es la mayoría de edad, que es cuando los órganos constitucionales autónomos no se crean, sino que adquieren una autonomía. Ha dado estas causas tipo, que tiene que ver con causas tipo técnico, político, económico, externo. También ha mencionado que hay OCAs de primera y segunda generación y que tienen influencias en algunos aspectos externas a ellos. Muchísimas gracias por esa aportación. En este momento voy a pasar a presentar la semblanza de la doctora Susana Talía Pedrosa de la Llave, a la cual desde este momento le ofrezco una disculpa porque voy a hacer una selección un poco arbitraria de este tan amplio currículum y voy a mencionar los que creo son los aspectos más importantes con el riesgo de cometer algún error. Susana Talía Pedrosa de la Llave es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Administración y Políticas Públicas por el IEXE, Escuela de Políticas Públicas, diplomado
diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales y Políticos de Madrid, licenciada en Derecho por la UNAM, investigadora titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala e investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Asimismo, fue titular de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo y de la Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2001 a 2008. Recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2017 que entregó la UNAM a destacadas académicas el 8 de marzo de 2017. Es Premio Instituto Nacional de Administración Pública 1994. Autora de los libros El Congreso de la Unión, Integración y Regulación, El Congreso General Mexicano, Análisis sobre su evolución y funcionamiento actual, El Derecho de la Igualdad entre Hombres y Mujeres, su situación jurídica en México, Trata, Prostitución y Comercio Sexual, un estudio con enfoque de derechos humanos en México. Sin más, doy la palabra a la doctora Susana Talía Pedrosa de la Llave. Buenas tardes a todos y a todas, señoras y señores. En principio, pues agradezco la invitación que me realizaron para participar en este seminario internacional, que es uno de los temas que más me gustan dentro de mis líneas de investigación. Y le agradezco al doctor Miguel Alejandro López Olvera que me haya invitado a esta mesa. Entonces, a esta mesa para tocar el tema de los OCAS, las políticas y técnicas jurídicas. En principio abordaré brevemente lo que es la división del poder y el modelo constitucional en México. Más adelante me referiré a los OCAS en dicho modelo constitucional, cómo están establecidos. Los órganos con autonomía que establece el modelo constitucional, que es otra definición, establece órganos constitucionales autónomos, pero también establece órganos con autonomía, con autonomía. También me referiré a los antecedentes, base y mandato de los OCAS, y ya casi para terminar, los OCAS que tienen que estar en defensa de su autonomía, porque los OCAS se tienen que defender del poder público y se defienden o del Ejecutivo o del Legislativo a través de promover controversias constitucionales. Y yo no soy de las pesimistas. Yo siempre que asisto a un evento o realizo un trabajo, lo primero que hago es ir en sentido optimista a resolver el problema. Y entonces pretendo en esta exposición resolver el problema. Y entonces pues daré una propuesta que es reforzar la autonomía de estos órganos y cómo se puede reformar. En principio, pues los órganos constitucionales autónomos, pues soy su servidora, la doctora Susana Talía Pedrosa de la Llave. Los temas que hay que tocar, pues es también la estructura orgánica del Estado mexicano, brevemente, cuáles son los órganos constitucionales autónomos, el principio de competencia constitucional autónoma. La estructura orgánica del Estado mexicano pues tiene una división de poderes y que se origina de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como en todos los países, que quede establecida la división del poder y los derechos humanos. Si no está establecida la división del poder y los derechos humanos, pues no hay constitución. En nuestra parte relativa a nuestra forma de Estado, tenemos que es un Estado federal, entre comillas, o digamos que está cambiando mucho, y existe también una distribución de competencias. En esta gráfica verán que en el Ejecutivo, como lo comentaba mi compañero que me antecedió, están por parte del Ejecutivo las secretarías de Estado. Luego se convierten en órganos desconcentrados, que son los que dependen de las secretarías de Estado. Y luego en descentralizados, para dar pie a que más adelante pues se lleguen a convertir en órganos constitucionales autónomos.
pero aquí quisiera hacer un paréntesis, que todos los organismos descentralizados quieren ser autónomos. Entonces, pues imagínense la gran cantidad de órganos autónomos que se daría. Bueno, el legislativo tiene Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el Poder Judicial, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios, los juzgados de distrito. Y ahora vamos a ver los OCAS, que está el Banco de México. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, efectivamente coincidimos en que hay 10 órganos constitucionales autónomos y por otro lado hay órganos reguladores, más que nada, que es la asesoría, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Tribunal Agrario y las universidades públicas. La división de poderes, pues ustedes ya la conocen. Yo creo que ya se enseña desde cuarto año de primaria, entonces pues, sabemos que estos son los poderes tradicionales. Y luego, pues, en cuanto al federalismo, hay poderes que son de la federación y hay poderes que tienen las entidades federativas. Digamos que lo que más se distingue de los poderes de la federación y los poderes de las entidades federativas, pues son los municipios, que tienen presidente municipal, síndicos y regidores. La distribución de competencias. Hay unos principios en cuanto a los órganos constitucionales autónomos, que es la distribución. Esta regula la competencia, facultades y atribuciones de cada uno de los órganos estatales, así como los derechos de los particulares frente al Estado o entre sí. Particularmente por lo que hace a la división de poderes, nos encontramos con el principio de legalidad y la delimitación de las tareas, con las excepciones que la propia Constitución reconozca. Luego nos encontramos también con la responsabilidad, que debe de existir un control proporcional al poder que tenga un órgano. Se destaca que ese control, como una función estatal de rango similar a otras funciones como son la toma de decisiones y el de ejecución. Y la finalidad, pues la finalidad obliga a definir en la Constitución cuáles son los objetivos, metas, valores y postulados para los que existe el Estado, lo que impone construir el techo ideológico de la Constitución, útil para interpretarla y aplicarla fielmente. También dentro de esa distribución existe una distribución funcional de competencias y es una dispersión eficiente de funciones. El principio identifica de manera genérica las 3 funciones estatales: legislativa, ejecutiva y judicial, y las deposita inicialmente en los órganos primarios del Estado. Sin embargo, reconoce las facultades que guardan cierto grado de identidad en otro tipo de órganos expresamente reconocidos en la Constitución. Estos son los órganos constitucionales autónomos, en donde rápidamente vamos a ver su definición y características. Definición. Cae a mi compañero, le voy a decir dónde está la definición de órganos constitucionales autónomos. Pero bueno, la definición: son entes establecidos expresamente en la Constitución con un mandato supremo caracterizado por una competencia específica y un conjunto de facultades en grado supremo, que deben ejercer en condiciones de total independencia, en un marco de garantía institucionales vinculadas con la proyección y el manejo independiente de su presupuesto, personalidad jurídica, patrimonio y libertad absoluta para la toma de decisiones en el campo técnico que la Constitución le otorga. ¿Cuáles son las características? Pues que persiguen un fin constitucional. Todos los órganos van a perseguir un fin constitucional,
Participar en un sistema de distribución funcional de competencias para operar como un auténtico contrapeso de las funciones del gobierno, y para ellos deben ejercer el mandato supremo y las funciones estatales que les fueron encomendadas con plena independencia. También les corresponde adoptar sus decisiones a través de procedimientos que les garanticen autonomía técnica, presupuestal y de gestión frente a los órganos depositarios de las funciones tradicionales. Otras características es las garantías institucionales a las que me referí en un principio, que distinguen a los OCAS en México, que comprenden el otorgamiento expreso de una independencia técnica, de gestión presupuestaria, en algunos casos incluso garantía de suficiencia presupuestal para el ejercicio eficaz, oportuno de sus competencias. Esto quiere decir que en algunos países, que todavía no es nuestro caso, se le atribuye un porcentaje del 1%, del 8% del Producto Interno Bruto, del 15%. Entonces, pues con eso garantizan que se cumplan pues sus funciones y que haya suficiencia presupuestaria y que no estén sujetos a que el Ejecutivo o el Legislativo los castigue para no darles presupuesto. También hay garantías de organización administrativa, además de personalidad jurídica y para patrimonio propio. Sobresalen en mi exposición estas características, que es el nombramiento y remoción, que debe de estar determinado, porque cuando no está determinado quién remueve a los titulares, la propia Constitución dice que es el Poder Ejecutivo quien los tiene que remover. Y entonces, si se les olvidó en algún órgano autónomo quien los remueve o en un organismo descentralizado, pues será el Ejecutivo. Pero eso es para quien conoce la Constitución. Para quien no la conoce, se hace bolas y no sabe ni a quién renunciar, ni a quién quién los puede remover, o les llaman simplemente. También tienen como otra característica atribuciones de decisión o de mando, atribuciones normativas o reglamentos. Ellos hacen sus propios estatutos y sus propios reglamentos o acuerdos. Tienen atribuciones de revisión presupuestales, de rendición de cuentas. Muchas veces se piensa que los órganos constitucionales autónomos no rinden cuentas. Claro que rinden cuentas, y lo rinden ante el Poder Legislativo en los periodos o en la fecha que se señale en alguna norma. Tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y tienen un régimen laboral específico. Quien está trabajando en la administración pública o en el Congreso o en el Poder Judicial se rigen por el artículo 123, apartado B, que son los servidores públicos, mientras que los trabajadores de órganos constitucionales autónomos se rigen por el artículo 123, apartado A. Esto quiere decir que no se acude, digamos, a las mismas instituciones, sino es a otras instituciones en donde, por supuesto, se les reconoce antigüedad, se les pagan salarios caídos, y además todos los juicios los pierde la propia institución. Entonces, hay que ser muy cuidadosos quienes sean titulares de órganos constitucionales autónomos, que no estén corriendo a la gente, porque los van a tener que restablecer. Lo mismo los órganos descentralizados. Mientras que el artículo 123, apartado B, es para todos los servidores públicos, y ahí sí no hay muchos derechos para hacerlos valer. Los OCAS y su establecimiento, justificación, clasificación y criterios judiciales. Aquí están los órganos constitucionales autónomos. Vemos que es en 1994 cuando se establece el primero, que es el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, 1996, posteriormente la CNDH, 1999,
el INEGI 2006. Y aquí coincido con mi compañero, el nombre, perdón, Gerardo. Efectivamente, ese análisis ya lo había hecho cuando el presidente Enrique Peña Nieto empezó a modificar la Constitución y estableció organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, el propio INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Fiscalía General de la República. Coincido en que eran funciones que antes tenían la administración pública, pero coincido en que algo pasó. Eran más autónomos, son más autónomos los originarios, o sea, los que primero surgieron, y son menos autónomos los que se crearon con Enrique Peña Nieto, porque toda su legislación la dejan para que ellos mismos regulen y para que el Ejecutivo emita reglamentos. Entonces otra vez caemos en limitar la autonomía que debe de existir para los órganos constitucionales autónomos, que en mi opinión son cuasi órganos constitucionales autónomos, pero no son propiamente órganos constitucionales autónomos. La justificación, hay una justificación negativa y hay una justificación positiva respecto de este tipo de órganos. La justificación negativa es que se dijo, pues hay concentración del Poder Ejecutivo Federal y hay ausencia de controles efectivos. La justificación positiva es que hay un Estado de Derecho, un Estado constitucional y democrático de derecho, y el Estado debe de ser el regulador. La clasificación que siempre escuché, Arturo, Gerardo, bueno, pues discúlpame, cada quien establece sus clasificaciones, pero yo te establezco una que son los órganos constitucionales autónomos en materia de derechos humanos. Es el INE, la CNDH y el INAI. ¿Ya lo pasé? Sí, ahí está. Los órganos para información y datos estadísticos, el Coneval y el INEGI. Los órganos de tipo económico y de regulación, Banco de México, COFESE e IFETEL. Y los de Procuración de Justicia, pues nada más la Fiscalía General de la República. Ahí viene ya la definición. Ahí tendremos que entrar a los criterios judiciales y tenemos una tesis que son los órganos constitucionales autónomos, notas distintivas y características. Es la tesis P.J.20/2007 y fue una tesis que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sostenido que surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles del poder, evolucionando así en la teoría tradicional de la división de poderes, dejándose de concebir la organización del Estado derivada de las tres tradicionales funciones, que sin perder su esencia, o sea, el ejecutivo, legislativo y judicial, debe considerarse como una distribución de funciones o competencia, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. Se establecieron en los textos constitucionales. Entonces nos está diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deben de estar establecidos en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los cuales fueron creados, es decir, para que se ejerza una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requeriría autonomía de los clásicos poderes del Estado, o sea que tienen que estar separados de los otros poderes. Ahí viene una novedad
que es el principio de competencia constitucional autónoma, en donde vemos la definición, justificación y comentario final. Del lado derecho, ¿a qué principio responden los órganos constitucionales autónomos? No corresponden propiamente a la división de poderes. Entonces, ¿a qué corresponden? Tendremos que determinar que corresponden al principio de competencia constitucional autónoma. Tendremos que establecer en la Constitución que hay un principio de competencia constitucional autónoma. Y para que trabajen bajo un sistema de distribución funcional de competencias. La propuesta se sugiere pues establecer ese principio constitucional de competencia autónoma para que sea un mandato que optimice a través del reconocimiento de atribuciones que en exclusiva y con autonomía plena pueda y deba llevar a cabo un órgano del Estado funciones estatales que se atribuyen a un ente con el fin de obtener una mayor especialidad, agilidad, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales y que como entes públicos se erigen frente a los órganos que configuran el principio de la división de poderes para mantener relaciones de coordinación, pues el fin constitucional que persiguen es precisamente ejercer sus atribuciones con plena autonomía de los tres poderes clásicos. El principio de competencia constitucional, ¿qué es lo que nos daría? Estabilidad constitucional. Y no estarían cambiando la naturaleza jurídica de los órganos autónomos, sino ya estaría establecido cuáles son claramente esos órganos constitucionales autónomos. Se tendría que definir ahí en el principio de competencia que tendrán estabilidad constitucional, también autonomía de gestión financiera, la autonomía normativa, el nombramiento de la autonomía normativa, porque hay incluso órganos constitucionales autónomos que en su época me llegaron a preguntar de lo INE, que cómo hacían la ley para que no pasara por el Congreso. Le digo, ustedes nada más tienen facultades para emitir lineamientos y reglamentos, pero las leyes las hacen el Congreso. Entonces, imagínense hasta qué grado. Entonces, la autonomía normativa pues se debe de definir para que se diga para qué se puede utilizar. El nombramiento ciudadano o por méritos de sus integrantes. Entonces, pues establecer pues qué méritos tiene o el perfil, porque quiero aquí citar una frase del doctor Jorge Carpizo, que en paz descanse. Él decía, o me decía, las instituciones funcionan, las que no funcionan en todo caso son las personas. Si no hay buenos perfiles determinados, sin discrecionalidad, sino con objetividad, pues entonces tendríamos buenos servidores públicos. Facultades contenciosas, esto es, que gocen de mecanismos para que puedan realizar controversias constitucionales frente a los otros poderes. Y un principio progresivo, que vayan teniendo más facultades y que tengan una vinculación directa y estrecha con el principio de división de poderes. Este es sumamente importante, porque se piensa que cuando está alguien, por poner ejemplo, en una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tiene que atacar con todo al gobierno. Se ponen como si fueran la parte responsable y la parte que lo tiene que sancionar. Y no, tanto los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben de colaborar y tener una vinculación directa o estrecha con la desaparición, con la separación de poderes.
porque si no así vamos a estar con puro pleito y al rato pues no les hacen caso. Mi comentario final es que puede haber o se puede advertir que algunos han identificado a personas autoritarias, ya sean entidades federativas o a nivel federal. No me voy a referir a nadie, pero por un lado encontramos que hay rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas para los órganos constitucionales autónomos, no lo respetan, hay negación de su legitimidad, hay fomento de la violencia, hay predisposición a restringir las libertades de la oposición. Y mi comentario final es que hay dos acciones más que desconocen las resoluciones que dicte ese Tribunal Constitucional, que en nuestro caso sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la interpretación de las funciones que debe de realizar el Poder Ejecutivo. Y se niega mucho la existencia de autonomías, se restringe su función al máximo o se la abrogan del sistema de distribución funcional de competencias. Y termino con esta pregunta que se les quedará para ustedes. ¿Las autonomías son incómodas para el gobierno federal? Sí lo son. Y muchas gracias, y ahí está mi cuenta de Twitter, y mil disculpas por llegar tarde. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Susana. Sin duda, una gran aportación, que tiene una visión distinta, más propositiva, como usted lo ha señalado. Realmente da las claves para este rediseño a través de lo que es el principio constitucional y de competencia. Gracias. También menciona que es importante los perfiles que se seleccionen para los órganos constitucionales autónomos. Coincide con que los OCAS fueron creados a través de una proliferación a partir del gobierno de Enrique Peña Nieto, y distingue que los anteriores eran más autónomos o son más autónomos que los que aquí, bueno, los que se crearon con Enrique Peña Nieto. También da una clasificación muy clara acerca de los OCAS, de derechos humanos, estadísticas, económicos y de procuración de justicia. Es ahí donde menciona el principio de competencia constitucional autónoma, que debería de incluirse en la Constitución, y también menciona que hay una tendencia, lo que me pareció interesante, hay una tendencia de los órganos descentralizados por volverse autónomos. Es fuerte. Sí, eso me parece bastante interesante, y creo que no se ha puesto como el punto sobre ese tema. Ha dado también una clara visión de lo que es la división de poderes, y ha hablado de construir el techo ideológico de la Constitución, que es algo que también me ha parecido por demás interesante. Bueno, pues esto sería todo por esta mesa, y bueno, les voy a pedir que le brinden un fuerte aplauso a todos los ponentes que nos han hecho el favor de dictar conferencias. Gracias.